¿Qué pasaría si el papel clave en un momento decisivo de una guerra lo desempeñara una líder espiritual cuyo nombre fue intencionadamente borrado de la historia? Para aquellos que solo confían en los documentos oficiales, la pregunta podría parecer absurda. Sin embargo, ¿y si en las profundidades de África se esconde un antiguo registro que narra la historia de una diosa, una poderosa fuerza espiritual que cambió el curso de toda una guerra? Una diosa africana olvidada, cuya existencia fue silenciada y eliminada de los libros de texto, no por casualidad, sino intencionadamente. Hoy conoceremos a una entidad femenina que, contra toda lógica militar, logró movilizar corazones, encender el espíritu de un pueblo oprimido y cambiar el rumbo de una batalla que parecía perdida. Esta diosa africana, venerada por sus seguidores, no era solo un símbolo espiritual, sino una fuerza oculta, actuando donde las armas resultaban ineficaces. Pero, ¿por qué esta historia no fue contada antes? La historia mundial fue escrita predominantemente por hombres blancos occidentales, lo que llevó al silenciamiento de muchas culturas, la eliminación de nombres y la reducción de las deidades femeninas a meras leyendas, mitos y supersticiones. La espiritualidad africana, rica en símbolos, culto a los ancestros y exaltación del poder femenino, durante la colonización y la cristianización forzada, fue tildada de pagana, primitiva e incluso demoníaca. Es aquí donde surge la pregunta: ¿por qué borrar a una diosa de la memoria? ¿Por qué ocultar su influencia y silenciar su papel en un conflicto histórico real? ¿Qué peligro encierra la idea de una deidad femenina capaz de liderar, inspirar y guiar estratégicamente a un pueblo en el caos de la guerra? La respuesta es simple y perturbadora. Esta diosa encarna todo aquello que el sistema dominante buscaba aniquilar. Una poderosa líder espiritual africana negra, capaz de alterar el orden establecido, representaba una seria amenaza. No se trata de ficción o cuentos, sino de tradiciones orales, celosamente guardadas a lo largo de los siglos. Los relatos de ancianos, sacerdotisas, historiadores independientes y líderes espirituales aún honran el nombre de esta diosa en rituales secretos, ocultos a ojos extraños. Esta es una historia no solo de guerra, sino también sobre fe, resistencia, ancestros y una espiritualidad viva. Imagina lo que significa saber que una entidad femenina, considerada solo un mito, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de toda una civilización. Date cuenta de que este descubrimiento revela lo que le fue arrebatado a África, no solo sus riquezas materiales, sino también sus más profundos recuerdos espirituales. Imagina lo que esta historia puede contarte sobre tu propio legado espiritual, sobre una fuerza invisible que vive dentro de ti, pero que ha sido silenciada por siglos de dominación cultural. Es esa fuerza que pocos se atreven a despertar. Esta verdad es inquietante, ya que destruye ideas preconcebidas, desafía dogmas y sacude los cimientos religiosos y sociales. El nombre de esta diosa no se encuentra en los libros de texto escolares ni en los sermones dominicales, pero vive en antiguos cantos, símbolos olvidados, sueños recurrentes y tradiciones que sobreviven al margen de la historia oficial. Prepárate para sumergirte en un universo del que pocos conocen. Y cuanto más te adentres, más comprenderás que no es solo una historia de guerra, sino un relato de una espiritualidad poderosa, suprimida pero no aniquilada. Respira hondo y prepárate para lo que sigue, pues desafiará todo lo que creías saber sobre el poder, la fe y la presencia divina. En las profundidades de la historia de África, envueltos en un velo de silencio y deliberadamente relegados al olvido, se esconden tesoros espirituales, esperando su momento para revelarse ante la mirada asombrada de los contemporáneos. No es solo una crónica de días pasados, extraída de archivos polvorientos o tratados académicos.
Es una memoria viva, transmitida de boca en boca, de generación en generación, grabada en los ritmos de canciones y danzas, en las palabras de las oraciones y en la esencia misma de un pueblo que, a pesar de todos los intentos por erradicar sus raíces, ha conservado cuidadosamente su identidad. Nos referimos a una diosa cuyo nombre fue conscientemente borrado de los anales de la historia, cuyos orígenes se remontan a la era de las sangrientas guerras intertribales que asolaron el territorio del actual Benín y Nigeria durante el apogeo del imperio de Dahomey, siglos XVII-XIX. Dahomey, un poderoso reino cuya fuerza militar y arte táctico le valieron una merecida fama, especialmente gracias a sus unidades de mujeres guerreras, conocidas como las Agogie, que se convirtieron en el prototipo de las representaciones cinematográficas modernas. Sin embargo, lo que queda fuera de escena es el hecho de que detrás de estas valientes guerreras había una fuerza espiritual que guiaba sus pensamientos y acciones, una diosa. Esta diosa, venerada en muchas tradiciones como una mujer guerrera, encarnaba no solo la sabiduría ancestral, sino que también era la manifestación directa del poder divino en el campo de batalla, manifestándose en cada movimiento de los guerreros, en cada estrategia diseñada por el mando. No solo la invocaban, la adoraban y buscaban su consejo. Ella era quien determinaba cuándo avanzar, cuándo retirarse, cuándo mantener la defensa. Para este pueblo la guerra no era solo un conflicto político o militar, era un acto espiritual. En la cosmología africana, especialmente en las tradiciones Yoruba, Fon y Bantú, no existe una línea clara entre los mundos material y espiritual. La guerra es una manifestación visible de batallas invisibles, donde los conflictos materiales reflejan un desequilibrio en la esfera espiritual. Las deidades no son observadores distantes, sino participantes activos en la vida diaria, especialmente en momentos decisivos como la guerra. El nombre de esta diosa permanecerá en la sombra por ahora, pues posee un poder que exige reverencia y profunda comprensión. Ella es la encarnación del fuego, la tierra y la justicia. No solo guiaba a los guerreros en la batalla, sino que también despertaba en ellos un coraje interior, esa voluntad inquebrantable de resistencia que impide rendirse incluso en las situaciones más desesperadas. Los rituales dedicados a ella incluían danzas, ofrendas simbólicas, cantos sagrados y oraciones, interpretados por sacerdotisas y ancianos. Antes de la batalla, rociaban a los guerreros con polvos rituales y los vestían con atuendos especiales para invocar el poder de esta entidad, que no toleraba la esclavitud ni de su pueblo ni de su naturaleza espiritual. Es importante entender que en las religiones de origen africano, la divinidad no es vista como algo externo e inalcanzable, como es común en la cultura occidental. Por el contrario, lo divino está cerca, es parte de los ancestros y está presente en todas partes. Esta cercanía a lo sagrado se manifiesta en las decisiones cotidianas, los ritos familiares, el uso de símbolos, los elementos de la naturaleza y sobre todo en la veneración de los ancianos. Fue esta profunda conexión con lo sagrado lo que aseguró a la diosa un lugar tan importante no solo en el culto religioso, sino también en la estructura política y militar del reino. Imagina un pueblo que se prepara para batallas sangrientas no al son de los discursos belicosos de monarcas y generales, sino al compás de cantos rituales que invocan el poder místico de la progenitora de todas las batallas. Visualiza escuadrones de mujeres guerreras, cuyos pies descalzos marcan el ritmo de la marcha sobre la tierra natal que juraron proteger. Sus miradas, dirigidas hacia su interior, canalizan una energía extraída de las profundidades de lo atemporal, más allá de lo corpóreo. ¿Por qué estas tradiciones no han llegado hasta nuestros días?
El colonialismo no se limitó a la captura de recursos, la esclavización de pueblos y la anexión de territorios. Se dedicó a borrar el código cultural, a denigrar las creencias, presentando a los dioses africanos como demonios. La sabiduría ancestral fue reducida a la categoría de superstición, y cualquier manifestación que se saliera de la moral cristiana y la lógica europea fue despiadadamente borrada de la historia. El poder femenino, especialmente en combinación con la espiritualidad, representaba una seria amenaza para los colonizadores. La presencia de una deidad femenina, una guerrera negra, libre e independiente, en el centro mismo de la administración espiritual del imperio era absolutamente inaceptable para los invasores. El nombre de esta diosa fue relegado al olvido, sus estatuas destruidas, sus templos saqueados y sus sacerdotisas sometidas a crueles persecuciones. Sin embargo, su espíritu sobrevivió, conservado no en crónicas escritas, sino en la memoria colectiva del pueblo, no en iglesias coloniales, sino en santuarios secretos, en el susurro de madres e hijas, y quizás incluso en el subconsciente de cada uno de nosotros. Esta historia no es solo un mito, es un relato de renacimiento espiritual. Al comprender el papel y la influencia de estas deidades en la espiritualidad africana, comenzamos a darnos cuenta de cuántos aspectos de nuestra propia alma han sido suprimidos y desactivados con el tiempo. La guerra que libró esta diosa no fue solo contra espadas y lanzas, sino también contra un genocidio espiritual. Siente lo que esto significa. Date cuenta de cuántas fuerzas latentes dentro de ti esperan su despertar. Quizás por eso esta historia te ha encontrado ahora, porque en tu espíritu hay algo que resuena con esta energía, incluso sin encontrar palabras para explicarla. Pero esto es solo el comienzo del camino. Más adelante, descubriremos quién es esta diosa, cómo influyó en el curso de las guerras, por qué su nombre fue tan cuidadosamente borrado de la historia y qué simboliza hoy para aquellos que buscan una reconexión espiritual con sus raíces. Antes de continuar, permítete un momento para reflexionar. ¿Qué sientes al saber de la existencia de una fuerza espiritual femenina que no solo era venerada, sino que también desempeñaba un papel clave en la dirección de la guerra? ¿Qué revela esto sobre el papel de las mujeres en la espiritualidad, el poder, el liderazgo y la comprensión de lo desconocido? Ahora que nos hemos sumergido en la atmósfera, la cultura y el universo espiritual de esta historia, continuemos nuestro viaje para descubrir el primer gran secreto que podría cambiar para siempre tu percepción de lo divino. Y ahora, con tu mirada puesta en una realidad espiritual oculta durante siglos, ha llegado el momento de desvelar lo que para muchos podría parecer solo un mito, pero que en realidad es el eco de una tradición viva. La diosa africana que cambió el curso de la historia y fue intencionadamente borrada de las crónicas oficiales, es conocida entre los iniciados como Gbadu. Para muchos que se encuentran por primera vez con el nombre de Gbadu, podría parecer solo un sonido sin un significado particular. Sin embargo, para comprender verdaderamente su esencia, es necesario sumergirse en su mundo no solo con la mente, sino también con el alma, ya que la historia de Gbadu exige una profunda implicación emocional. Gbadu es una figura espiritual enraizada en las creencias del pueblo Fon, asociada con los misterios del destino, la providencia y la justicia divina. Según las antiguas tradiciones, transmitidas de boca en boca, ella es hija de Magu, la gran diosa creadora y madre celestial. Gbadu es la guardiana de los ojos capaces de ver lo invisible, aquella que conoce los destinos de todos los seres incluso antes de su nacimiento. En periodos de conflictos, su papel no solo consistía en el aliento, sino también en la orientación, la indicación de caminos correctos, la protección de los inocentes y, si era necesario, en la iniciación de cambios para restaurar la armonía espiritual.
Con Gbadu se asocian 16 ojos de sabiduría, muchos de los cuales permanecen ocultos, revelándose solo a través de rituales de profunda conexión espiritual. Surge la pregunta: ¿por qué una deidad tan poderosa permaneció en la sombra? La respuesta radica en su esencia, la encarnación del poder espiritual femenino supremo. Gbadu no necesitaba una espada ni órdenes militares. Su presencia, manifestada a través de visiones, profecías y ritos, era capaz de desbaratar estrategias, revelar traiciones e iluminar caminos ocultos. En las tradiciones que resistieron el embate de una historia marcada por la aniquilación de la cultura africana, Gbadu se presenta como un símbolo de la sabiduría femenina, inquebrantable ante los sistemas de poder. Esto mismo representaba una amenaza para las estructuras patriarcales y coloniales. Su símbolo es el ojo del tiempo, a menudo representado en la tierra durante las adivinaciones. Sacerdotes y sacerdotisas, dedicados al servicio de Gbadu, pasaban toda su vida aprendiendo a interpretar sus signos. El lenguaje de Gbadu no son palabras, sino visiones, intuición y símbolos. Por eso muchos decían que hablaba en silencio, pues solo los elegidos eran capaces de escucharla. En tiempos de guerra del imperio de Dahomey, los generales recurrían a las sacerdotisas de Gbadu en busca de consejo antes de tomar decisiones clave. Las tradiciones relatan que muchas victorias dahomeyanas fueron presagiadas por rituales nocturnos en los que se invocaba a Gbadu, y sus mensajes eran descifrados con la ayuda de caracoles kauri, fuego y agua. El simbolismo de Gbadu es multifacético. Se asocia con serpientes, pero no como un símbolo del mal, como fue distorsionado en la tradición occidental, sino como un símbolo de sabiduría ancestral y energía que circula entre los mundos de la renovación. En el universo espiritual africano, la serpiente no representa la traición, sino la transformación. Gbadu también está conectada con el sol naciente, que trae revelación, desvela lo oculto y anuncia el amanecer de la justicia. También está vinculada con la palma, un árbol sagrado que une el cielo y la tierra, pues ella misma es un puente entre los mundos. Si surge la pregunta sobre los paralelismos entre Gbadu y figuras femeninas bíblicas, es completamente legítimo. En los rasgos de Gbadu se puede reconocer, por ejemplo, a Débora, una de las pocas mujeres jueces mencionadas en las Escrituras. Débora fue una guerrera y profetisa, una mujer que escuchaba la voz de Dios y juzgaba sabiamente al pueblo. Dirigió a los comandantes militares y predijo el resultado de las batallas. ¿Acaso esto no evoca asociaciones? Hay algo común que une a estas figuras, a pesar de su pertenencia a diferentes tradiciones. En diversas tradiciones espirituales se pueden encontrar paralelismos asombrosos. Un ejemplo es María, la Madre de Jesús, que encarnaba no solo obediencia, sino también una profunda conexión con el mundo espiritual. Algunos investigadores ven una resonancia simbólica entre la imagen de María, portadora de la promesa divina y dadora del nacimiento de una nueva era, y la figura de Gbadu, guardiana del destino del mundo. Por supuesto, no se trata de una copia literal, sino de códigos espirituales, pero la conciencia de estas similitudes permite comprender que el principio femenino sagrado siempre ha estado presente, aunque velado, intencionadamente distorsionado o reinterpretado por los sistemas religiosos dominantes. Tampoco podemos pasar por alto a Esther, una mujer que no recurrió a las armas, pero que gracias a su inteligencia, coraje y conexión espiritual, salvó a su pueblo. Al igual que Gbadu, Esther encarna una fuerza que actúa de manera implícita, pero que es capaz de cambiar el curso de la historia de naciones enteras. Esta comparación no significa transformar a Gbadu en un personaje bíblico, sino que simplemente demuestra que el arquetipo de la divina vidente, mujer transformadora, se manifiesta en diversas culturas, persiguiendo el mismo objetivo: restaurar el equilibrio, revelar un mundo y proteger a quienes portan la luz.
casos, su imagen se fusionó con otras deidades para que su nombre cayera en el olvido. Sin embargo, entre los iniciados, entre quienes conservan la memoria viva del pueblo africano, la veneración de Gbadu nunca cesó. Sus cantos aún resuenan en los bosques sagrados, sus símbolos aún se dibujan en la tierra durante los ritos de iniciación. Y su energía, a pesar de los intentos por silenciarla, nunca fue borrada. ¿Te has preguntado alguna vez si algo te guía, incluso cuando todo parece confuso? ¿Has sentido alguna vez una protección invisible? Muchos lo llaman intuición o suerte, pero quizás sea la manifestación de algo más antiguo y profundo, pulsando en la sangre de aquellos que portan la herencia espiritual de un pueblo que nunca se rindió. El viaje a través de la historia continúa, y si la revelación sobre la esencia de Gbadu ya ha impactado la imaginación, es momento de prepararse para descubrimientos aún más asombrosos sobre su intervención decisiva en el curso de la guerra y los eventos subsiguientes. La hora de la verdad apenas comienza a amanecer. Las revelaciones relacionadas con Gbadu son capaces de conmover hasta lo más profundo del alma. Para una comprensión completa de su acción espiritual, es necesario sumergirse en el contexto donde ocurrieron los eventos descritos. Imagina tierras fértiles, cubiertas de densos bosques y ríos serpenteantes, habitadas por pueblos organizados, espiritualmente desarrollados y socialmente estructurados, cuyas raíces se hunden en milenios. No se trata de una sociedad primitiva, como a menudo se describe cuando se habla de la África precolonial, sino de reinos, imperios, alianzas políticas, estrictos códigos espirituales y una cosmovisión que unía lo visible y lo invisible en un único tejido sagrado. En el corazón mismo de la espiritualidad africana, donde se entrelazan las preocupaciones mundanas y la providencia divina, Gbadu, la diosa serpiente, ocupa un lugar especial, cuya influencia impregna todos los aspectos de la existencia. Es venerada como la encarnación de la sabiduría, la protección y la fertilidad, y su presencia se siente en cada susurro del viento y en el murmullo de las hojas de los bosques sagrados. Fue en este contexto de unidad espiritual y profunda conexión con los ancestros que surgió el poderoso imperio de Dahomey, un estado próspero en África Occidental desde el siglo XVII hasta el XIX. Situado en el territorio del actual Benín, este reino fue gobernado por reyes sabios que reconocían la importancia primordial de los sacerdotes, las madres ancestrales y las deidades que guiaban los destinos de la humanidad. En Dahomey, la política y la espiritualidad estaban inextricablemente unidas, formando un tejido único de la vida social. Y es aquí, en el entrelazamiento de estos dos mundos, donde Gbadu entra en escena, lista para manifestar su poder divino. Sin embargo, antes de que Gbadu pudiera intervenir, el reino se enfrentó a serios desafíos. Las fronteras del imperio estaban constantemente amenazadas por pueblos vecinos que buscaban expandir sus dominios. La presión externa, causada por el comercio con las potencias europeas, exacerbaba la situación, y las disputas internas entre los clanes socavaban la unidad del país. El rey, a pesar del respeto general, se encontraba en una posición difícil, dividido entre las decisiones políticas y la necesidad de asegurar la protección espiritual de su pueblo. Las guerras en aquellos tiempos no se limitaban a la lucha por la tierra o los recursos. Tenían un profundo significado espiritual, afectando la base misma de la creación. El ataque del enemigo era considerado una violación del equilibrio cósmico, una señal de que los dioses habían sido olvidados o de que se había cometido una injusticia en el plano invisible. En tales guerras, la victoria no significaba solo la conquista, sino también la restauración de la armonía espiritual, la reunificación del pueblo con su destino original. Por lo tanto,
Antes de tomar cualquier decisión militar, el rey buscaba el consejo de los líderes espirituales, babalawos, ancianos y sobre todo de las madres sagradas, guardianas de las antiguas tradiciones que mantenían vivo el fuego del culto a Gbadu. Y así, en un momento de inminente catástrofe, cuando el enemigo rodeó las aldeas y amenazó los principales centros de culto y cultura del imperio, ocurrió algo extraordinario. La gente, acostumbrada a buscar respuestas en las conchas de Kauri, los sueños y los signos de la naturaleza, comenzó a relatar visiones compartidas. Hombres sencillos, mujeres de las aldeas, niños en estado de trance, todos describían una presencia femenina radiante, envuelta en serpientes doradas, que hablaba sin palabras y cuyos ojos se multiplicaban en una espiral de luz. No quedaba duda, era ella, Gbadu, manifestándose al mundo. Las sacerdotisas se reunieron en un silencio sagrado y durante días entonaron antiguos cánticos que no se habían escuchado desde la fundación espiritual del imperio. Los tambores marcaban un ritmo similar al latido de los corazones y las voces penetraban los bosques, resonando en los cuerpos y almas de todos los que sentían la inminencia del peligro. Pero en este llamado colectivo, algo cambió. El aire se llenó no de miedo, sino de una fuerza ancestral y abrumadora, que hacía temblar los cuerpos y clarificaba las decisiones. En este momento crítico, cuando la amenaza militar se cernía sobre el país, Gbadu fue oficialmente invocada para intervenir. Y este llamado no fue solo una oración, sino un pacto sagrado. El pueblo le confió la dirección espiritual de la guerra. El rey, guiado por las madres del templo, Amenamat abandonó las estrategias tradicionales y comenzó a depender de las revelaciones que llegaban a través de rituales, visiones y signos de la naturaleza. El vuelo de las aves en una dirección específica, la caída repentina de árboles, los sueños colectivos, todo esto fue analizado e interpretado como directrices directas de la diosa. Un pueblo, antes desorganizado y oprimido, comenzó a transformarse de una manera que ningún enemigo podría haber anticipado. Una fuerza invisible parecía haber atravesado las filas de los guerreros, renovando su energía, unificando su espíritu y disipando sus miedos. Las mujeres, que nunca antes habían empuñado armas, empezaron a mostrar una valentía sobrenatural. Las Agodji, el ejército de mujeres, crecía rápidamente día tras día. Las jóvenes recibían una formación acelerada no solo en el arte militar, sino también en disciplina espiritual, preparándose para convertirse en guerreras de luz, guiadas por la propia Gbadu. En ese período trascendental de la historia dahomeyana, el componente espiritual de su existencia pasó a primer plano, transformando la propia noción de disciplina. Cada batalla, a partir de entonces, comenzaba con el ritual sagrado de Gbadu, donde un profundo silencio precedía cada avance, y los guerreros fijaban sus miradas en busca de la aprobación divina. La guerra se transformó en una arena espiritual donde el enemigo, a pesar de su superioridad numérica, no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, los informes daban cuenta de soldados enemigos que, al invadir ciertas áreas, quedaban inmóviles en trance, como hechizados. Otros, obedeciendo una fuerza desconocida, arrojaban sus armas. Se rumoreaba que las noches se habían vuelto más largas, como si el tiempo se estirara, concediendo a los dahomeyanos una oportunidad adicional para prepararse. Las tradiciones nos han transmitido noticias de truenos secos, relámpagos sin lluvia y un comportamiento extraño de los animales salvajes. Todo esto se interpretaba como claros signos de la presencia activa de Gbadu. El pueblo, unido como nunca, no solo ofrecía resistencia, sino que pasaba a la ofensiva. Este sorprendente giro de los acontecimientos se explicaba no solo por la estrategia militar, sino también por una reorganización energética iniciada por Gbadu.
Su papel espiritual en la guerra consistía en restaurar la claridad mental, abrir los ojos cegados por el miedo y devolver a la gente la comprensión de su verdadera esencia. Ella no vino para luchar con las manos desnudas, sino para redefinir la esencia misma de la lucha. Porque la guerra para los africanos, conectados con sus ancestros, solo puede ganarse cuando el enemigo interno, el miedo, el olvido y la desconexión de lo sagrado, sea derrotado primero. Fue esta fuerza la que infundió terror en los imperios, porque ¿cómo vencer a un pueblo guiado por un poder invisible? ¿Cómo controlar un ejército que consulta a los espíritus antes que a sus generales? ¿Cómo someter un territorio donde una mujer sagrada es la guardiana de la verdad espiritual? No se la puede derrotar, no se la puede esclavizar, solo se puede intentar borrarla de la memoria. Y eso es precisamente lo que intentaron hacer. Pero ellos no sabían, y quizás ustedes tampoco lo sepan todavía, que hay fuerzas que pueden ser silenciadas por un tiempo, pero nunca destruidas. Ahora que conocen las circunstancias de la guerra, sus participantes y la desesperada situación que precedió a la intervención espiritual, prepárense, porque la siguiente parte de la narración será la más apasionante. Ha llegado el momento de saber cómo Gbadu cambió el curso de la historia mediante una acción invisible que lo transformó todo. En el momento más crítico de la guerra, la intervención de Gbadu se hizo inevitable. Ya no se trataba de una simple resistencia militar. El enemigo había rodeado las aldeas, los recursos se agotaban y los signos de desesperación se extendían entre la población. Pero para un pueblo conectado con la espiritualidad ancestral, cuando todo en el mundo físico se derrumba, es en el mundo invisible donde reside la última y más poderosa esperanza. Fue en ese momento cuando las sacerdotisas más ancianas, guardianas del secreto del culto de Gbadu, decidieron que había llegado la hora. Debía ser invocada, pero invocar a una diosa como Gbadu no podía hacerse con prisas o desesperación. El ritual exigía precisión espiritual, pureza de intenciones y un respeto absoluto por la tradición. Las madres espirituales se reunieron en la arboleda sagrada, un lugar apartado considerado una puerta entre los mundos. Allí se prepararon cuidadosamente las ofrendas, frutas frescas, hojas sagradas, agua de la fuente más pura y, lo más simbólico, trozos de tela roja y dorada cosidos a mano, simbolizando los ojos siempre vigilantes de la diosa. Los ojos de la diosa. Durante 7 días y 7 noches, el pueblo se entregó a un estricto ayuno, invocando a las fuerzas superiores. Hogueras rituales ardían, estratégicamente colocadas por todos los asentamientos, iluminando el cielo nocturno. Los hombres dejaron de lado sus disputas, uniéndose en una aspiración común. A los niños se les ordenó guardar un silencio reverente y respeto ante la energía que despertaba. El ritmo mesurado de los tambores, como el latido de un solo corazón, marcaba el paso del tiempo, llamando a la presencia divina. Antiguos cánticos que antes solo resonaban en los momentos de más profunda iniciación, ahora se hacían eco en el aire, anunciando la inminente aparición de los signos. Y el primer signo fue la transformación de los cielos. Nubes pesadas y sombrías se abrieron de repente, revelando un inusual resplandor anaranjado, como si la voluntad divina hubiera prolongado el instante del atardecer. Las aves que normalmente se dispersan al anochecer se reunían en círculos sobre las copas de los árboles, emitiendo sonidos que muchos percibían como cantos en lenguas desconocidas, comprensibles, sin embargo, para el corazón de cada uno. Los guerreros contaban visiones de una figura femenina, tejida de luz y rodeada de serpientes, deslizándose entre los campamentos al amanecer sin dejar rastro, pero llenando el aire con el aroma de hojas quemadas y flores raras.
Otros, inmersos en la oración, imaginaban ojos dorados fijos en ellos, ojos que parpadeaban al unísono con el latido de sus propios corazones. Pero lo más asombroso fue lo que ocurrió con las madres sagradas en el momento culminante de la invocación. Al séptimo día, cuando el ritual alcanzó su apogeo, 12 mujeres cayeron simultáneamente en un profundo trance. Sus cuerpos se estremecían, su respiración se aceleró, y de sus bocas brotaban palabras en un idioma desconocido, cuyas vibraciones erizaban la piel. Los tambores enmudecieron, los animales del bosque se quedaron inmóviles. El tiempo, al parecer, se detuvo. Y entonces una de las madres, la más anciana y sabia de todas, elevó sus ojos al cielo y pronunció una frase, comprensible para todos sin palabras. Gado. A partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Los guerreros, hasta entonces agotados y cansados, se reanimaron, sintiendo una oleada de nueva energía. Sus dolores desaparecieron, los miedos que amenazaban sus corazones adquirieron una valentía serena e inquebrantable, como si ya no dieran el resultado de la batalla inminente. Las armas, cubiertas de humo y abandonadas, fueron limpiadas y pulidas hasta brillar en cuestión de horas, como si las manos de los guerreros supieran por sí mismas lo que debían hacer. La organización del ejército se volvió impecable, eliminando la necesidad de órdenes ruidosas. La gente se movía al unísono, como si una mente invisible guiara sus acciones. Y así era. Gebadu no había venido para encender la llama de la guerra, sino para inflamar las almas de las personas. Su presencia no era manifiesta, sino silenciosa y profunda, como una corriente invisible capaz de mover montañas. Las estrategias cambiaban a la vista. Los caminos por los que el enemigo esperaba atacar fueron abandonados. Las emboscadas se frustraban antes de ser organizadas. Las noches, antes largas y llenas de miedo, se convirtieron en tiempo de revelaciones. Los sueños proféticos se hicieron comunes. La gente común comenzó a ver lugares ocultos, movimientos de tropas enemigas, a escuchar palabras que no debían ser pronunciadas. La espiritualidad se convirtió en el principal campo de batalla, y en este campo reinaba Gbadu. La población, incluso aquellos que no participaban directamente en la guerra, sintieron su influencia benéfica. Los cultivos que se habían marchitado en los meses anteriores comenzaron a revivir. Los ríos secos volvieron a llenarse de agua. Incluso el viento, al parecer, soplaba a su favor. La propia naturaleza, al parecer, reconoció en Gbadu una fuerza divina capaz de restaurar el equilibrio cuando todo parecía perdido. Aquella noche, cuando los golpes rítmicos de los tambores y las frenéticas danzas de trance alcanzaron su apogeo, ocurrió algo extraordinario. En el corazón de la tierra sagrada apareció una serpiente blanca, como tejida de luz lunar. Se produjo un estupor general. La serpiente, contrariamente a las expectativas, no mostró la menor intención de huir o atacar. En cambio, se deslizó suavemente entre las piernas de las sacerdotisas, dejando tras de sí un rastro espiral en la tierra pisoteada. Al completar su círculo, la serpiente se detuvo frente a la madre más joven de la comunidad y, mirándola a los ojos, pareció disolverse en el aire. Este fenómeno fue percibido como una confirmación visible de la presencia de Gbadu entre el pueblo, el signo tan esperado que transformó la fe en una realidad espiritual tangible. La intervención divina se convirtió en un hecho innegable, y la guerra dejó de ser exclusivamente un enfrentamiento físico, adquiriendo una dimensión simbólica, espiritual y sagrada. Ahora que se ha comprendido cómo se hizo la invocación a Gbadu, qué señales espirituales manifestó la diosa y qué impacto tuvo esto en el pueblo, es momento de prepararse para el punto de inflexión. La guerra experimenta cambios cardinales, fuerzas invisibles entran en juego, y la historia misma se detiene, esperando la manifestación del poder de la mujer divina.
Tras la invocación a Gbadu y las señales espirituales que ella envió, que conmovieron al pueblo hasta lo más profundo, comenzaron a ocurrir cosas verdaderamente asombrosas, eventos nunca vistos, ni siquiera por los ancianos, de forma tan manifiesta. La guerra, que parecía presagiar una tragedia inminente, comenzó a ceder ante una fuerza que no podía explicarse ni por las armas ni por la estrategia militar. Una cadena de eventos que desafiaban la lógica y rompían la predictibilidad confirmaba las antiguas tradiciones: cuando las fuerzas invisibles deciden intervenir, ni siquiera los más poderosos pueden resistir. Los primeros signos de cambio se manifestaron en las fronteras del territorio. El ejército enemigo, que avanzaba implacablemente, comenzó a retirarse sin razón aparente. Más tarde, por los relatos de prisioneros y desertores, se supo que por las noches aparecían extrañas luces en el cielo, que recordaban a la aurora boreal, danzando sobre los bosques. El aire se llenaba de sonidos inexplicables, voces que se fusionaban al unísono, parecidas al canto de mujeres que nadie podía encontrar. Los soldados enemigos sufrían pesadillas en las que se les aparecía una mujer con ojos que ardían como llamas, una mirada incineradora de la que no se podía escapar. Al despertar, muchos descubrían que sus cuerpos estaban paralizados, como si algo etéreo los hubiera tocado. En el bando dahomeyano, por el contrario, reinaba un renacimiento espiritual. Los guerreros, antes abrumados por las dudas, ahora luchaban con una confianza inquebrantable. Las mujeres, fortalecidas en la fe, en su conexión con la diosa Gbadu y en la guía espiritual recibida en estados de trance, se convirtieron en líderes cuya autoridad nadie se atrevía a desafiar. Muchas sentían calor en las manos durante la batalla, como si una fuerza superior las guiara. Otras hablaban de una oleada de energía que surgía incluso después de varios días sin dormir ni descansar, como si una fuerza espiritual renovara sus cuerpos y almas. Pero lo más asombroso fue la desaparición repentina de unidades enteras del ejército enemigo. En al menos 3 ocasiones, columnas enemigas entraron en ciertos bosques y desaparecieron sin dejar rastro. Los equipos de búsqueda regresaron con la noticia de que el bosque se había cerrado, devorando todo ser vivo en una niebla espiritual. No se encontraron cuerpos ni rastros de sangre, solo un silencio ominoso. Los ancianos comprendieron: la tierra había respondido al llamado de Gbadu. Ella no necesitaba matar, simplemente no permitía que el mal se propagara. La transformación de la moral en el ejército de Dahomey, antes deprimida por el peso de las pérdidas y la amenaza constante, fue verdaderamente asombrosa. Los guerreros comprendieron que la clave de la victoria no residía en la agudeza de la espada, sino en la fuerza de una fe inquebrantable. La guerra dejó de ser un choque ordinario por el territorio para convertirse en un poderoso movimiento espiritual, donde cada gesto, cada palabra y cada canto estaban llenos de profundo significado. El miedo al enemigo cedió el paso a la compasión, viéndolo no solo como un adversario, sino como un alma que necesitaba sanación. La reconexión con los ancestros llenó los corazones de los guerreros no de temor, sino de un consciente anhelo de justicia. Las tradiciones de aquellos tiempos que sobrevivieron a la censura se conservaron en relatos orales y manuscritos antiguos, ocultos en templos y hogares. Uno de los relatos más cautivadores narra un círculo de fuego que protegía una aldea durante un ataque, infranqueable para los soldados enemigos. Las llamas no tocaban el suelo, ni devoraban las hojas. Era un fuego espiritual, una barrera viviente que separaba lo sagrado de lo mundano. Otra leyenda cuenta el día en que el sol no se apresuró a esconderse tras el horizonte, prolongando el atardecer durante largas horas, dando tiempo a los guerreros para reagruparse y lanzar un ataque sorpresa al amanecer. La influencia de estos eventos se sintió no solo en el campo de batalla. Los niños hablaban en sueños en lenguas desconocidas.
Los animales salvajes, olvidando el miedo, se acercaban a las aldeas, como si sintieran una presencia familiar. Las mujeres daban a luz con facilidad, incluso durante los rituales, y sus hijos llevaban las marcas de la diosa, ojos dorados y patrones espirales en la piel. Es notable que las dudas también se infiltraron en los corazones de los comandantes enemigos. Uno de los generales, conocido por su escepticismo y frialdad, renunció repentinamente al mando. Había soñado repetidamente con una voz femenina que lo llamaba por su nombre, revelándole secretos del pasado y recordándole promesas de juventud. Este general abandonó el campo de batalla, retiró a sus tropas y nunca más regresó a la guerra. Su nombre fue borrado de las crónicas oficiales, pero los descendientes aún transmiten la historia del hombre que vio la verdad y eligió el camino de la vida. Por eso muchos creen que la victoria se había logrado incluso antes de que terminara la guerra. La energía espiritual de Gbadu rompió las cadenas del miedo que atenazaban al enemigo. Y cuando el miedo retrocede, el imperio también se derrumba. La presencia de la diosa no fue solo un apoyo espiritual, sino un recordatorio de identidad, un llamado a la unidad, un regreso a aquello que nunca se había perdido, sino solo olvidado. Los rituales acompañaron al pueblo hasta el final del conflicto. Cada victoria se celebraba no con orgullo militar, sino con gratitud espiritual. Incluso los guerreros caídos eran honrados no como víctimas, sino como mensajeros de luz que habían cumplido su misión. La tristeza se transformó en canto, el dolor en ritmo de tambor, y la memoria se convirtió en un sabio maestro. Así, la guerra dio paso a un renacimiento espiritual de todo un pueblo. Y ahora prepárense, porque lo que sigue explicará por qué esta diosa fue borrada de los anales de la historia, y cómo esto está directamente relacionado con la fuerza espiritual que duerme en ustedes, incluso si aún no la han despertado. Habiendo visto con los ojos de su espíritu cómo Gbadu transformó la guerra y concedió el renacimiento a su pueblo, probablemente se pregunten, si sus acciones fueron tan grandiosas, sagradas y poderosas, ¿por qué no se la menciona en libros de historia, escuelas, películas o templos? ¿Por qué el nombre de Gbadu, al igual que los nombres de muchas otras entidades espirituales femeninas africanas, fue deliberadamente entregado al olvido, ocultado y enterrado bajo el peso de siglos de dominación? Esta pregunta no exige una respuesta simple, debe resonar, porque la respuesta revela algo mucho más grande que una mera omisión. Revela un borrado espiritual que continúa hasta el día de hoy, como una sombra ominosa del pasado. La colonización de África no fue solo una empresa económica, fue, ante todo, un proyecto espiritual de dominación, dirigido a someter no solo los cuerpos, sino también las almas. Los colonizadores comprendieron que no bastaba con apoderarse de tierras, esclavizar personas o explotar recursos naturales. Era necesario romper el vínculo ancestral del pueblo africano con su espiritualidad original, privarlos de su fuente de fuerza y autoconciencia. ¿Y cómo lo lograron? Mediante la sustitución de lo sagrado, la transformación de lo divino en demoníaco, del culto en brujería y de las deidades en supersticiones. En este proceso cruel, la figura de la mujer, especialmente si era divina, fue implacablemente eliminada del centro de la narrativa, despojada de su legítimo lugar. Gbadu, con su fuerza, sabiduría y capacidad para dirigir destinos e influir en el curso de la guerra, representaba una amenaza insoportable para el nuevo sistema que los colonizadores pretendían establecer. Un sistema que necesitaba centralizar el poder en manos de hombres blancos occidentales. Un sistema que no podía permitir que una mujer guerrera espiritual negra siguiera siendo venerada, pues esto desafiaba no solo el control religioso, sino también el psicológico.
La imposición forzada del cristianismo durante la colonización se convirtió en el principal instrumento de esta desconexión, como una espada afilada que cortaba los lazos espirituales. Los misioneros no llegaron solo con cruces y Biblias, traían consigo doctrinas diseñadas para desacreditar todo lo que no fuera europeo, masculino y canónico. Para que el nuevo Dios fuera aceptado, los antiguos debían ser rechazados, anatemizados. Y un simple rechazo no era suficiente, era necesario infundirles miedo, presentarlos como fuente de mal y perdición. La adoración a Gbadu y a otras deidades femeninas fue declarada una abominación, un crimen atroz contra la nueva fe. Sus sacerdotisas fueron perseguidas y torturadas, sus símbolos profanados, sus rituales ridiculizados y sus santuarios quemados sin piedad, reduciéndolos a cenizas. En muchos casos, cualquiera que se atreviera a pronunciar su nombre era sometido a un castigo cruel o expulsado de su comunidad, perdiendo hogar y familia. Pero el silenciamiento fue aún más sofisticado que la represión directa. En algunos territorios, los colonizadores permitieron que sobrevivieran ciertos aspectos de la religiosidad africana, pero solo con la condición de su adaptación, dilución y vaciamiento, como si les succionaran la fuerza vital. El nombre de Gbadu fue reemplazado como un recordatorio indeseado del pasado. Su historia fue reinterpretada a través de una lente masculina, distorsionada y reescrita para complacer a los nuevos amos. Sus atributos fueron divididos entre otras deidades, como una forma de fragmentar su poder y desdibujar su imagen. Así poco a poco su memoria fue enterrada bajo una gruesa capa de imposiciones religiosas y culturales, como un precioso artefacto escondido en las profundidades de la tierra. Y aquí quizás reside uno de los momentos más dolorosos para muchos, la amarga conciencia de la pérdida y el engaño. La espiritualidad africana no solo fue erradicada por los colonizadores europeos, sino que lamentablemente también fue rechazada por muchos descendientes de la diáspora africana. La razón de esto radica en que desde la infancia se les enseñó a avergonzarse de sus raíces, a despreciar los símbolos, rituales y creencias de sus ancestros. Se convenció a la gente de la inferioridad, la impureza y el peligro de sus valores espirituales. El objetivo de esto era cortar deliberadamente los lazos con el pasado, para privar al pueblo de la posibilidad de prosperar. La historia de Gbadu, la mujer divina, omnisciente y omnipresente, que conecta mundos y no se doblega ante los imperios, fue deliberadamente ocultada. Este arquetipo poderoso y liberador de la espiritualidad africana representaba una amenaza para un sistema basado en la sumisión, el silencio y el control. Sin embargo, la verdad espiritual no desaparece sin dejar rastro. Incluso estando oculta, se abre paso en los sueños, la intuición, las sensaciones físicas, en el inexplicable anhelo de reunirse con los orígenes. Quizás esto es lo que se siente ahora. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja el presente. Al hablar de la desaparición de Gbadu, se habla de la disminución de la sabiduría femenina, de la supresión del liderazgo espiritual de las personas negras, de la ignorancia de los ancestros como brújula y del desprecio por la conexión con la naturaleza como un camino sagrado. Se trata de todo aquello que las personas, a veces inconscientemente, llevan dentro, pero a lo que se les ha enseñado a resistirse. Por lo tanto, volver a esta historia no es solo un acto de restauración de la memoria, es un acto de sanación espiritual. Pronunciar el nombre de Gbadu despierta algo importante en el interior. Cuando la gente escucha esta historia y siente un eco en su corazón, participa en un proceso de reconexión, regresa a casa. Quizás por eso están escuchando esta historia ahora, su espíritu ya conoce la verdad, solo necesita un recordatorio. Ahora se comprende por qué se intentó borrar a esta diosa de la historia. Ella es un recordatorio viviente de una fuerza que ningún imperio puede destruir, por poderoso que sea.
Es la fuerza de la fe ancestral, la fuerza de la mujer espiritual, la fuerza de un pueblo que, incluso oprimido, nunca se rindió por completo. Si esta historia resuena, incluso si antes no se sabía nada de ella, es un llamado, una reconexión, un reconocimiento. Lo que la historia intentó ocultar, los ancestros han decidido revelar. Tras una profunda inspiración, nos sumergiremos en una herida aún más profunda que, sin embargo, contiene la clave para la sanación. Hablaremos del legado que dejó esta diosa y su significado para el mundo moderno. Quizás, después de todo lo escuchado sobre Gbadu, surge la pregunta: ¿existe una conexión entre esta diosa africana y los conocidos personajes bíblicos? ¿Están en conflicto la espiritualidad africana y la Biblia? ¿O el problema no radica en la esencia espiritual de cada una de estas fuentes, sino en cómo fueron utilizadas para alejar a las personas de su verdadera naturaleza? Es aquí donde todo empieza a adquirir una sorprendente armonía. Si se desechan los filtros culturales, coloniales y dogmáticos, queda claro que en las tradiciones africanas y en los textos bíblicos pulsa una energía común. Es la fuerza espiritual de mujeres que, en silencio o profecía, cambian el destino. De naciones enteras, escuchan la voz divina, poseen discernimiento, saben el momento adecuado para actuar y se afirman no con fuerza bruta, sino con sabiduría, visión y fe inquebrantable. Consideremos, por ejemplo, a Débora, una destacada jueza en el antiguo Israel. No era simplemente una administradora de justicia en el sentido moderno, sino una líder espiritual, una profetisa que escuchaba la voz del Altísimo y guiaba a generales y soldados comunes. En una sociedad dominada por hombres, se sentaba bajo la sombra de una palmera, como un vínculo entre el cielo y la tierra, recibiendo revelaciones divinas y liderando a su pueblo. ¿Acaso esto no evoca asociaciones? La palmera como símbolo, la mujer como vidente, la fuerza manifestada a través de la visión espiritual. Todo esto nos recuerda a Gbadu, una diosa venerada en la espiritualidad africana. Estos paralelismos no son casuales, son ecos de una verdad antigua que se manifiesta en diversas tradiciones, pero que lleva en sí una carga espiritual unificada. Recordemos a Esther, la joven huérfana, exiliada, que se convirtió en reina y, arriesgándolo todo, usó su posición y discernimiento espiritual para salvar a su pueblo. Se entregó al ayuno y la oración, buscando la guía divina antes de actuar. No tomó armas ni libró guerras, pero cambió el destino de una nación entera con su sabiduría, coraje y fe. Esther, al igual que Gbadu, es la encarnación del liderazgo espiritual, invisible para la mirada ordinaria, pero invencible en la dimensión espiritual. Alguien podría objetar: Gbadu es una diosa africana, y estos son personajes bíblicos. Sí, provienen de diferentes contextos culturales, pero el papel espiritual que cada una desempeña, la energía que portan, su posicionamiento como puentes entre lo divino y lo humano, son mucho más importantes que cualquier diferencia. En lugar de comparar quién es más correcta o más poderosa, vale la pena preguntarse: ¿qué nos revelan estas historias sobre la feminidad espiritual? La verdad es que la feminidad divina siempre ha estado presente a lo largo de la historia, a menudo ocultándose bajo un disfraz, reinterpretándose o adaptándose a los sistemas patriarcales. En este sentido, surge una pregunta capaz de sacudir las ideas preconcebidas. ¿Realmente la espiritualidad africana contradice la Biblia? ¿O lo que consideramos una contradicción es, en realidad, un malentendido diseñado para desunir a las personas? Al profundizar sin temor en la esencia de la cuestión, queda claro que hay muchas más similitudes que diferencias. La veneración de los ancestros, la escucha espiritual, los rituales de consagración, el uso de elementos naturales para comunicarse con lo divino,
Todo esto se refleja también en la Biblia. Solo cambia la forma, pero no la esencia. Recordemos cuán a menudo en la Biblia Dios se manifiesta a través de sueños, visiones y señales en la naturaleza. Con qué frecuencia los profetas fueron guiados por voces inaudibles para otros, o realizaron gestos simbólicos para transmitir un mensaje espiritual. Fenómenos similares se encuentran en las tradiciones africanas. La diferencia radica en que, en el cristianismo colonizado, estas experiencias se centraron en los hombres y se desconectaron de la tierra, las raíces y la corporalidad. En la espiritualidad africana, el cuerpo es un templo, la tierra es un altar y la mujer es un portal. Esto es precisamente lo que los colonizadores no pudieron aceptar. La imagen de la mujer espiritual africana siempre representó una amenaza para los sistemas que buscaban controlar cuerpos, mentes y almas. El olvido no solo la afectó a ella, sino también a muchas otras personalidades destacadas, y este fenómeno no se limita al continente africano. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que nombres fueron relegados al olvido, debido a su conexión con la poderosa energía de la feminidad sagrada. Las mujeres, ya sea en templos, palacios o bosques solitarios, siempre desempeñaron el papel de conductoras de la voluntad divina, escuchando la voz de lo invisible y tomando decisiones trascendentales. Sin embargo, cuando sus acciones y creencias no se ajustaban a las normas aceptadas, eran tildadas de brujas, locas o herejes. Pero hoy, esta energía dormida vuelve a despertar, y este despertar podría alcanzarte también a ti. Quizás sea por eso que sigues estas reflexiones, incluso sin comprender del todo su esencia, pero sintiendo una profunda conexión. Después de todo, la verdad espiritual no necesita explicaciones detalladas, solo requiere reconocimiento. La verdad es que Gbadu, Débora Esther y muchas otras son solo diferentes manifestaciones de un principio único, la sabiduría espiritual femenina que supera barreras, penetra más allá del velo de lo obvio, y actúa con una firmeza inquebrantable, pero al mismo tiempo con un amor profundo. Esta fuerza no pertenece a ninguna religión específica, pertenece al espíritu y se manifiesta donde quiera que encuentra un espacio abierto, receptividad y fe. Si sientes una resonancia con estas palabras, significa que hay algo dentro de ti que anhela reunirse con esta poderosa fuerza. Quizás este anhelo ha sido suprimido durante años por el miedo, la culpa o los dogmas, pero ahora despierta con nueva fuerza. Y no importa si te adhieres a tradiciones evangélicas, católicas, espiritistas, umbandistas, candomblé o cualquier otra, este llamado es más antiguo que cualquier institución, proviene de las profundidades de tu alma. Así que si estas palabras resonaron en tu corazón, si sentiste que estas conexiones no son casuales sino señales, entonces debes saber. El espíritu revela lo que la historia oculta, y tú estás reconociendo la sabiduría femenina. Prepárate, porque las próximas reflexiones te mostrarán que esta fuerza femenina espiritual, que actuó en el pasado y estuvo oculta, sigue presente hoy en el cuerpo, la mente, el alma y, lo más importante, en la misión que llevas, incluso si aún no la percibes plenamente. A pesar de que el nombre de Gbadu fue olvidado en documentos oficiales, excluido de los programas escolares, ignorado en los libros de historia y borrado de las instituciones religiosas, su energía permanece viva. Es más, está activa, pulsa y respira a través de voces, gestos y símbolos conservados por la fuerza de los ancestros. Porque lo verdaderamente sagrado no necesita soportes de papel para existir, vive en la piel, en la memoria, en el cuerpo y en la propia tierra. La influencia de Gbadu no fue destruida, simplemente fue disfrazada, oculta a plena vista, entrelazada con mitos locales, fusionada con otras deidades y venerada sin pronunciar su nombre en voz alta.
pero su presencia se siente en rituales donde las mujeres ocupan un lugar central como fuente de sabiduría, en los cultos de terreiro donde los ojos de las madres de los santos brillan con una claridad espiritual inexplicablemente racional, en los círculos de canto donde la melodía revela más que las palabras, en las danzas donde cada movimiento se convierte en una oración viva, y en los sueños donde una mujer, envuelta en espirales, aparece en silencio, pero su mensaje es comprendido sin palabras. Gbadu, la encarnación de la sabiduría y la intuición ancestral, vive en muchos, incluso en aquellos que no son conscientes de su presencia en su energía. Habita en las madres cuyos corazones oyen lo invisible, cuya sabiduría, nacida no de libros, sino de las profundidades del alma, protege a sus hijos. Vive en las mujeres negras que, sin comprender siempre los orígenes de su intuición, toman decisiones sabias, guían a sus familias y sostienen comunidades enteras. Está presente en cada mujer dotada del don de saber sin explicación, de ver sin vista, de presentir eventos, del don de la vida, de sanar heridas y de revelar misterios. Y esto no es una casualidad, sino una herencia espiritual que se transmite de generación en generación. En comunidades africanas remotas, especialmente entre los pueblos que han conservado su cultura, el culto a Gbadu sigue existiendo de forma velada, no por miedo a la persecución, sino por un profundo respeto a su poder. En algunos lugares, su nombre no se pronuncia en voz alta, sustituyéndolo por epítetos, metáforas y gestos simbólicos. Invertida en el altar, un espejo abierto ante la roja, discretamente dibujado en una pared de barro. Señales secretas comprensibles solo para aquellos en cuyas venas corre sangre despierta, y así se mueve silenciosamente, pero con plena autoridad. En algunas comunidades, cuando la energía de Gbadu se manifiesta, los ancianos remontan la llegada de aquella que todo lo ve. Su aparición no requiere anuncio, se siente a nivel físico. La dirección del viento cambia, el ambiente se aquieta, la gente llora sin aumentar melodía. La esencia que la encarna eleva la voz, simplemente mira. Su mirada penetra el alma, atraviesa las capas del tiempo, revelando lo que está oculto, incluso para aquellos que intentan huir de sí mismos. Ella es la fuerza que sana a la noche, la verdad necesaria para la sanación. Incluso fuera de los lugares de culto tradicionales, su energía que vive gracias a la tradición oral ancestral. En las leyendas y proverbios africanos transmitidos de boca en boca, de abuela a nieta, en los cuentos narrados alrededor de una hoguera, en las afueras de las ciudades, siempre está presente la imagen de una mujer sabia y misteriosa que viene a advertir, proteger y enseñar. A veces la llaman la anciana del bosque, a veces la madre de las visiones, pero quienes la han escuchado saben que es ella, Gbadu, quien continúa su enseñanza incluso cuando su nombre no se pronuncia, porque la verdadera fuerza espiritual no necesita grandes declaraciones, actúa de forma invisible, transformando el mundo. Visible. La tradición oral fue un arma sagrada para el pueblo negro en su lucha contra la censura. Cuando los libros eran quemados, las palabras seguían resonando al ritmo de los tambores, en las canciones, en las cocinas, en los patios, en las primeras horas de la mañana, cuando una madre contaba historias para que su hijo no olvidara sus raíces. E incluso sin saber que esas historias hablaban de Gbadu, sin siquiera escuchar su nombre, el niño aprendía a respetar la mirada atenta, a confiar en su intuición, a honrar lo femenino como fuente de sabiduría. Era Gbadu, enseñando sin firma, sembrando semillas de conocimiento en los corazones de generaciones. Y hoy, para sorpresa de todos, su energía comienza a manifestarse en nuevos lenguajes. Investigadores, artistas, sacerdotisas, poetas, madres de santos y jóvenes de la diáspora están recuperando gradualmente fragmentos de este legado en producciones teatrales,
libros independientes, documentales y exposiciones de arte afrocéntricas. Y ahora mismo, cada uno participa en este proceso, activando una memoria colectiva que nunca murió, sino que solo esperaba el momento oportuno para su despertar. Por eso, el estado interno puede cambiar, desde un ligero escalofrío hasta un nudo en la garganta, desde un deseo repentino de llorar hasta un impulso incontrolable de ponerse a bailar. La cuestión es que la memoria espiritual no es solo conocimiento intelectual, es una respuesta profundamente fisiológica y ancestral. Y cuando esta memoria se despierta, el cuerpo reacciona de manera inconfundible. No importa si habías oído el nombre de Gbadu antes o si la conociste ahora. Si esta historia te ha llegado, significa que tu alma ya la conocía, y esto no es una casualidad. Eres parte de un legado ancestral. Todo aquel que escucha esta historia, siente sus ecos y la comparte con otros, contribuye a la revelación de una verdad sagrada. Estas personas están reconstruyendo lo que fue destruido, recreando un templo erigido no de piedra, sino de palabras, conciencia y valentía ilimitada. Y si permaneces fiel a este camino, comprenderás que Gbadu no es solo una diosa de un pasado lejano, sino una fuerza viva del presente, una vibración accesible para todo aquel que se atreva a abrir los ojos de su alma. Si esta historia resonó en tu corazón, si sentiste algo inexplicable, un destello de recuerdo, la sensación de la presencia de alguien, una emoción profunda, debes saber, el legado de Gbadu vive en ti, y ves el mundo a través de sus ojos. Estas frases no son solo un conjunto de palabras, son declaraciones espirituales que afirman tu pertenencia a un círculo ancestral. Anuncian al universo tu disposición a recordar, a reconectar y a continuar la obra iniciada mucho antes de tu nacimiento. Ahora, respira hondo, porque el siguiente paso te revelará la conexión entre la diosa, la guerra, el olvido, el legado y tu camino personal. Descubrirás la importancia de esta historia para tu desarrollo espiritual, tu autoidentificación y tu misión en la tierra. Después de todo lo escuchado sobre la diosa Gbadu, su influencia, los intentos de borrar su nombre de la memoria y su legado inmortal, quizás la pregunta más importante no sea ¿quién fue ella?, sino ¿qué dice esta historia sobre ti? Es aquí donde se revela una profunda verdad, quizás, sin siquiera darte cuenta, te encuentras frente a un espejo espiritual. ¿Cuántas verdades espirituales llevas dentro de ti que el mundo intentó destruir? Esta pregunta puede parecer sencilla, pero abre un portal hacia tu interior. De la misma manera que el nombre de Gbadu fue borrado de la historia oficial, ¿cuántas partes de ti mismo han sido silenciadas? ¿Cuántos dones que sentías desde la infancia suprimiste por miedo a parecer extraño, demasiado místico, esotérico o incluso pecaminoso? ¿Cuántas intuiciones ignoraste porque nadie te explicó que ese es el lenguaje del espíritu? ¿Cuántas veces sentiste una fuerza espiritual dentro de ti, pero callaste, temiendo el juicio, considerándolo incorrecto, peligroso o demoníaco? El borrado de la memoria de la diosa no es solo un acontecimiento histórico lejano, es un reflejo simbólico de todo lo que nos fue sistemáticamente arrebatado, la conexión con los ancestros, el derecho a conocer lo sagrado a través de nuestros cuerpos, el derecho a nuestra historia y cultura. Y aquí es donde entras tú. Si estás viendo este video, si has llegado a este punto y has sentido una resonancia en cada palabra, entonces esta historia no es una simple curiosidad. Es un llamado, una invitación a mirar dentro de ti, a recordar lo olvidado, a regresar a lo que siempre te perteneció, pero que estuvo oculto bajo el velo de la culpa, los dogmas y la colonización espiritual. La narrativa de Gbadu no es solo un relato,
es la activación de recuerdos dormidos, enraizados no solo en la conciencia, sino en el alma misma. Incluso si el oyente se encuentra con este nombre por primera vez o no se considera religioso, algo dentro de sí responde a esta energía. El espíritu reconoce al espíritu y la memoria ancestral identifica inconfundiblemente sus orígenes, llamando hacia ellos. La historia, que sufrió distorsiones, está preservada por el Creador dentro de cada uno. El proceso de olvido que afectó a deidades como Gbadu también se reflejó en las personas. Se les enseñó a dudar de su intuición, a reprimir emociones profundas, a seguir reglas y estructuras que ignoraban su esencia, origen e historia. Pero ahora esas cadenas se están rompiendo. Dentro, la memoria se despierta, incluso sin palabras y comprensión racional. Esta reunión se siente como verdadera. La historia de Gbadu es una metáfora de la lucha interna entre un papel impuesto y el verdadero yo, sobre el coraje de aceptar la propia esencia espiritual y permitirse recordar. Recordar el acceso directo a lo sagrado, una espiritualidad que no requiere aprobación institucional, un código ancestral que contiene conocimiento, vocación y misión. Este llamado invita a reconectar con las raíces, no solo culturales, sino también espirituales, que nos unen a las experiencias y sentimientos de los ancestros, interrumpidos por siglos de creencias impuestas, pero que resurgen ahora. La búsqueda de contenido similar, el deseo de profundizar en el tema, el rechazo de creencias opresivas y la atracción por espacios acogedores no son casualidad, sino una reestructuración. Gbadu, al igual que muchas otras fuerzas espirituales femeninas y ancestrales, simboliza el derecho a una fe que respeta sus orígenes, una espiritualidad que no excluye ni oprime, sino que reconecta con lo divino. Esto es precisamente lo que se propone recuperar. Quizás ahora se siente una mezcla de dolor y alegría. Dolor por la conciencia de las oportunidades perdidas y alegría por la comprensión de que nunca es tarde para regresar. Regresar a uno mismo, a los propios orígenes, a aquello que resuena profundamente en el alma. El tiempo no importa, como tampoco las palabras de los demás. El espíritu no está perdido. Espera el momento de ser recordado. Este recuerdo es el camino hacia la sanación. Estar aquí no es una casualidad. Cada uno lleva consigo una parte de esta historia, es heredero de una sabiduría que se intentó silenciar y un campo para las semillas espirituales. Cuando estas semillas germinen, nada podrá detenerlas. Detente un momento y escúchate. Si en lo profundo de tu alma sentiste un eco con estas palabras, si una resonancia espiritual respondió en tu corazón, entonces frases como «guardo en mí la memoria de lo sagrado» o «lo que quisieron destruir ha renacido en mí» adquieren una fuerza especial. No son solo expresiones hermosas, sino una especie de sellos espirituales, rituales digitales, que amplifican ese campo energético común que estamos creando juntos. Prepárate para una inmersión aún mayor, porque ahora se abrirán nuevos horizontes para tu misión. Verás cómo este impulso espiritual puede transformarse en pasos concretos que cambian el mundo a tu alrededor. Respira profundamente y sigue este llamado. El hecho de que hayas llegado a esta etapa ya dice mucho. Testifica que algo dentro de ti ha reconocido esta verdad espiritual, que estás listo o al menos anhelas reconectar con lo que intentaron quitarte. Si este camino sigue conmoviéndote, si provoca en ti una viva resonancia, entonces la afirmación «recuerdo quién soy» se convierte no solo en un conjunto de palabras, sino en un voto espiritual, un manifiesto de tu alma. Pero esto no es el final. Sigue avanzando, porque con cada paso, más fragmentos del mosaico encajan en su lugar, y tu verdadero propósito se vuelve cada vez más claro.